Señor, donde podemos estar para adorarte, para exaltarte, Señor. Padre Santo, gracias, Señor, porque cada adoración, Señor, que hacemos desde este lugar, sabemos, Señor, que llega a tu presencia, Padre Santo, y tú preparas nuestras vidas también, Señor, para recibir la palabra que tienes para nosotros en esta noche, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, aquieta el corazón, Señor amado, que en esta noche está afligido. Aquieta, Padre Santo, las vidas que en este tiempo, Señor, han estado pasando circunstancias adversas, Señor amado, en el nombre de Jesús. Aquel que tiene enfermedad, Padre Santo, alguna dolencia, Señor amado, aquel que necesita algo especial de ti, Señor amado, que tu paz esté sobre su vida, Señor amado, y la fe en Él aumente, Señor, para creerte, para esperar en ti, Señor. Mientras espera en ti, Señor amado, te adora y te exalta, Padre Santo, Señor. Toma control, Padre, de este lugar. Toma control del ambiente, Padre Santo, que tu presencia, Señor, llene por completo este lugar, Padre Santo. Aún las nubes, Señor amado, sean despejadas, Padre Santo, para que tu gloria, Señor amado, y tu presencia, Padre Santo, pueda, mi Dios amado, manifestarse con libertad en este lugar y desde este lugar, Padre Santo. Oramos, Señor, por aquellos que en sus hogares, mi Dios amado, ahora están, Padre Santo, predispuestos para escuchar tu palabra, Señor. Habla, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Da una palabra para cada uno de ellos, Padre Santo. Premia la fe, premia la perseverancia, premia la entrega, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Y gracias te damos, Señor, porque en este lugar hay libertad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Tomen sus asientos. Aleluya. Dice en Hebreos capítulo 10, versículo 25: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Esta es una palabra que nos dice, ¿no? Dios. Y es constante porque está en la palabra de Dios. Y es el mejor lugar, queridos hermanos, que nosotros hemos podido escoger. Creo firmemente que cuando es tiempo de adorar a nuestro Dios, el mejor lugar es su casa. Amén. Y la iglesia ha predispuesto que este día, los días jueves, en la noche, a partir de las 8 de la noche, comenzamos a adorar a nuestro Dios en este lugar. Y por ende la iglesia tiene que estar en este lugar. Amén. No podemos, queridos hermanos, estar ajeno a la presencia de Dios en este lugar, o ajeno a la palabra que Dios ha dado a sus hijos, para que podamos edificarnos a través de congregarnos. Así que ustedes han sido aquellos que han obedecido la palabra. Amén. Y estamos en este lugar. Amén. Dice en Mateo capítulo 27, váyase a Mateo capítulo 17, versículo 24 al 27. Tengo un tema, se llama así: la doble ciudadanía del cristiano y sus responsabilidades. Así que si usted quiere anotar, anote. Vamos a intentar hacer una enseñanza y no estar hablando rápido. Amén. Dice así, Mateo capítulo 17, versículo 24 al 27. Dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero.
tómalo y dáselo por ti y por mí. Amén, gloria a Dios. Acababa Jesús de hacerle un exhaustivo, una exhaustiva preparación a sus discípulos. ¿Recuerda usted de que todo el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, hecho carne, y desde el momento que Él comenzó a llamar a sus discípulos, dice la palabra, nos menciona ahí con detalles y son enseñanzas para nosotros, Jesús comenzó a preparar a sus discípulos de tal manera, dice la palabra, de que, es más, lo ponía a prueba muchas veces. Ahí vemos cuando de repente la multitud se le acercó a Jesús para poder escuchar la palabra, y llegó el tiempo pues el tiempo de comer, de la comida, y los discípulos dijeron: Señor, despídelo para que vayan alrededor, ¿no? Y compren. Jesús les dijo: ¿para qué se van a ir? Denle ustedes de comer. En 2 ocasiones hubo esto, y en esta ocasión muy particular, de una u otra forma, Jesús también probó a Pedro. Pero en todos estos versículos, mi hermano, que la palabra nos habla en esta noche, hay una enseñanza para la iglesia. Amén. Una enseñanza de ejemplo de nuestro Señor Jesucristo como Dios, pero también como hombre, 100% hombre, cuando Él estuvo en esta tierra. Ahora, ¿qué significa la palabra ciudadano? ¿Qué es ser un buen ciudadano? ¿Qué piensa usted sobre eso? ¿Qué es para usted ser un buen ciudadano? Medítelo un poquito en su mente y respóndaselo. Amén. Igual allá en casa. Pregúntese, ¿qué es ser un buen ciudadano? Yo tengo aquí una definición que estuve buscando. Escuche bien. Dice: ser un miembro activo y responsable de la comunidad que cumple sus deberes, respeta las leyes y trabaja por el bien común, la paz y la armonía social. Eso es ser un buen ciudadano. Amén. Y me imagino pues que aparte de esto hay algunos detalles más que vienen, ¿no? Lo cual nosotros como buenos ciudadanos tenemos que cumplir en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la ciudadanía que tenemos como personas, como hombres en nuestro territorio, donde nosotros ahora vivimos en este tiempo. Pero también el cristiano tiene una doble ciudadanía. O sea, tiene una doble personalidad, porque aparte de que somos ciudadanos de aquí de Trinidad, amén, también somos ciudadanos del reino. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son ciudadanos del reino? Amén. Todos aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo Jesús, somos ciudadanos del reino. Y por lo tanto, queridos hermanos, tenemos una doble ciudadanía y una doble responsabilidad como cristianos, mucho más ahora que somos hijos de Dios. Amén. La palabra nos habla en 2 Corintios capítulo 5 versículo 20 de que somos colaboradores de Dios. Mire, como parte de nuestra ciudadanía celestial, usted y yo estamos para colaborarle a Dios. Oiga, qué privilegio para el cristiano, qué privilegio para nosotros, amén, de que el Rey de Reyes, el dueño del universo, imagínense, nos dé el lugar para poder colaborar en su obra, que es el Dios todopoderoso, que todo lo puede hacer. Mire usted, que no necesita de nada. Se fijen en nosotros, en seres humanos. Dice la palabra que esta palabra o este evangelio o la misión que Dios ha dado, nos ha dado a hombres, ¿no? Ha puesto en vasijas de barro, dice una parte de la palabra. Así Dios lo quiso, amén. Pero ¿por qué Dios nos llama colaboradores? ¿Sabe por qué? Porque ya Él no nos mira a nosotros como meros humanos, porque la sangre de Cristo Jesús ahora nos ha limpiado, amén. Y cuando Dios nos mira a nosotros, mira a su Hijo Jesucristo, mira la obra que su Hijo hizo. Por tal motivo, dice Pablo en una de sus cartas, tenemos la mente de Cristo, amén. Y como tenemos la mente de Cristo, pues podemos ser colaboradores de Dios
Y esa es la gracia del Señor para nosotros. Amén. También nos dice que somos colaboradores de Él. En 1 Corintios 3:9. Y aparte de eso, lo más importante de esto, hermano, es que somos hijos del reino de Dios. ¿Están conmigo? ¿Sí? Somos hijos del reino. Ahora, en estos versículos bíblicos que hemos leído de Mateo 17, 24, 27, el Mesías se revela en este lugar, se revela a sí mismo siendo un buen ciudadano. Ya lo dije al comienzo, Jesús acababa de someter a sus discípulos a un riguroso tiempo de preparación. Han pasado circunstancias, Dios ha mostrado su poder. Amén. ¿Y sabe cuál era el propósito de esto? Era prepararlo a ellos, porque iba a llegar el momento en que Jesucristo iba a morir. Lo estaba preparando para ese gran momento, de tal manera de que ellos no se desanimen. Amén. Eso es lo que la palabra nos habla en los evangelios. Ahora, en este pasaje, Jesús, mire usted, simplemente mostró la capacidad que Él tenía para aprovechar las circunstancias que se le aparecían en el momento y sacar una enseñanza y poder dárselas a sus discípulos. Enseñanza que hoy en día nosotros también recibimos. El Hijo de Dios y todo creyente tiene la responsabilidad de ser un buen ciudadano. Amén. Así como Cristo fue. Ahora sí, vamos siguiendo con el tema. Vamos a ver algunos aspectos de la vida de Jesús como un buen ciudadano. En primer lugar, dice la palabra en el versículo 24 que Jesús fue visitado por cobradores de impuestos. Mire, dice así: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Tal vez Jesús se había retrasado en pagar sus impuestos. Más adelante vamos a ver de que este impuesto no era el impuesto que cobraba Mateo, por ejemplo. No, el impuesto que imponía Roma a todas las personas que eran parte de ese reino. Este era un impuesto especial. Y según lo que vemos así, lo vemos en lo personal, en lo particular, quizás Jesús se había retrasado en pagar este impuesto, ya sea porque paraba yendo y viniendo en el arduo trabajo de expandir el reino de Dios, de preparar a sus discípulos. Las cosas es, mi hermano, de que cuando Él llegó a esa ciudad, los cobradores no lo buscaron directamente a Jesús, fue a Pedro. Y a Pedro le preguntaron: ¿el maestro no paga los impuestos? ¿Y qué respondió Pedro? Sí, no paga los impuestos. Prácticamente le dijo que no. Y como siempre Pedro, ¿no? Siempre Pedro metía las 4. Siempre Pedro demostraba ser impulsivo para accionar, para tomar decisiones, para hablar. En esta ocasión me imagino que también lo hizo, porque mire usted, cada parte que la palabra nos hable, cada detalle es una enseñanza para nosotros. Dios tiene una enseñanza para nosotros. Por eso, querido hermano, es importante cuando usted y yo estudiamos, leemos la palabra, es necesario detenernos un tiempo y poder escudriñar lo que Dios nos quiere hablar, aún de aquellas palabritas que parecieran que no tiene algún significado o no quieren decir nada prácticamente para nosotros. Algo tienen que decir. Amén. Entonces, me imagino, ¿no? Quizás los cobradores tuvieron vergüenza porque de una u otra forma Jesús demostraba cierto tipo de autoridad. Amén. La Biblia habla de que Jesús hablaba con autoridad, y eso lo reconocían sus enemigos, los que venían todo el tiempo a querer tumbarlo. Reconocían de que Él tenía autoridad, y aparte de eso tenía una vida intachable. Entonces, yo creo que para venir a cobrar el impuesto iba a ser un poquito medio dificultoso, ¿no? Por eso se le fueron a Pedro, o quizás le tenían miedo también a Jesús. Se acercaron directamente a Pedro para preguntarle si Jesús pagaba el impuesto. Ahora, el impuesto mencionado aquí, ¿sabe qué?
pertenecía al templo. El templo era un edificio tan grande que necesitaba mantenimiento. Y el mantenimiento que se necesitaba todo el tiempo, los gastos eran grandes. Imagínese usted mantener un templo inmenso. Es más, con los sacrificios nomás, las compras de los animales, las harinas que ocupaban, el aceite, el alumbrado y todo lo demás, el pago de los sumos sacerdotes, de los sacerdotes, de los levitas. O sea que implicaba un gasto extremo. Entonces hubo necesidad de que se impusiera un impuesto. ¿Para qué? Para poder ayudar. Este impuesto fue un impuesto nacional para poder ayudar, para sufragar los gastos que se necesitaba día a día en el templo de aquel entonces. Este impuesto involucraba a todas las personas mayores de 20 años. ¿Sabe qué? ¿Cuánto era? Era el salario de dos días que se pagaba una vez al año. Saque usted la cuenta, ¿cuánto es el sueldo en Bolivia ahora? ¿3.000? ¿Cuánto? ¿300? ¿Sí? Divídalo. Serían 100 y tanto, ¿no ve? 200 y tanto se pagaba anual, si hablamos aquí en nuestro territorio. Imagínese usted. Ahora, mire, habían ya normas que Dios había estipulado para poder, para que el templo pueda seguir adelante y los sacerdotes también. Pero en el cuidado del templo Dios tuvo que imponer otro impuesto. Mire usted, y esto es importante porque la iglesia del Señor tiene gasto. Amén. Nosotros como iglesia, el templo y todos los detalles, lo que usted disfruta ahora, tiene gasto, queridos hermanos. Yo no sé, la verdad que yo nunca me he acercado a hablar con el apóstol, ¿no? Que maneja la economía o lo que levantan las ofrendas. Alguna vez he escuchado por ahí detalles, pero creo que los gastos son grandes y muchas veces sobrepasan a los ingresos que hay en la iglesia. ¿No ven? Hay necesidad. Ahora hay necesidad aquí en nuestro templo. Amén. Hay necesidad. Si usted mira con detalle, con detenimiento, pregunta a las personas indicadas, le van a decir se necesita para esto y para esto y para esto. ¿Y sabe qué? Poco a poco se va sumando. Poco a poco se va sumando. Vengo años atrás de estar en varios lugares, ¿sabe qué? Donde no poníamos un impuesto, pero sí se proponía a la iglesia poder pagar en cierto tiempo cierta cantidad de dinero para ciertas necesidades, aparte del diezmo y las ofrendas, pues que de una u otra forma pues tenemos que dar, ¿no? Es una orden de parte de Dios. Pero aparte de eso, mire usted, sabemos que las infidelidades con Dios están y sabemos que muchas veces no tenemos el corazón generoso para poder darle al Señor, ¿no? Un poco más de lo que siempre o nunca damos. ¿Sí o no? Y por ende, queridos hermanos, se necesita tener más ingresos para poder sufragar los gastos básicos muchas veces de la iglesia. ¿Qué optábamos? No era un impuesto, pero sí acordábamos pagar por parte ciertas cantidades. Y los hermanos, ¿sabe qué? De la iglesia daban, comenzaban. ¿Por qué? Porque veían que lo que ellos daban se compraba y se utilizaba para eso. ¿Y sabe qué? La iglesia, sea grande o pequeña, con sus necesidades, de una u otra forma, eran suplidas. Quizás no todas, pero sí se veía el interés y el amor de los cristianos para poder bendecir el templo, el lugar donde nosotros venimos a recibir bendición. Es como cuando dice la palabra que usted y yo tenemos que ser buenos o acordarnos de los que nos enseñan la palabra cuando recibamos cosas buenas. ¿Para qué? Para bendecirlos también a ellos. Amén. ¿Usted ha bendecido alguna vez a alguien que le ha instruido la palabra? Si no lo ha hecho, ¿sabe qué? Trae bendición para su vida si usted lo hace.
Amén. No es una obligación, pero si queremos ser bendecidos, está en la palabra del Señor de que Dios va a bendecir, ya sea que usted dé para alguna necesidad en la iglesia o ya sea que dé para algún siervo en la iglesia también. Entonces, el templo estaba pasando esta situación. La Biblia habla que este impuesto no ayudaba y se cobraba una vez al año, y todo lo que cobraban los impuestos se ponían en lugares especiales, estratégicos, ¿no? Para que la gente venga y deposite. Me imagino que llevaban un control, pues, ¿no? Fulano de tal, y anotaban. Bueno, entonces, mire usted, Jesús, fíjese bien, pagó sus impuestos. Amén. La Biblia no habla, ¿no? ¿Por qué Jesús no pagó? Porque le está preguntando. Me imagino que el hombre buscó entre la lista y no estaba Jesús en la lista. Por eso se fue donde Pedro. Y Pedrito le dijo, bueno, sí, él paga los impuestos. Éxodo 30, váyase a Éxodo capítulo 30. Éxodo capítulo 30, versículo 13 al 16. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Dice así: esto dará todo aquel que sea contado, medio siglo, conforme al siglo del santuario. El siglo es de 20 geras. La mitad de un siglo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Escuche bien: ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio siglo, cuando dieren la ofrenda a Jehová. Y para hacer, dice, cuando dieron la ofrenda a Jehová, para hacer expiación por vuestros pecados. Así también de los hijos de Israel el dinero de la expiación, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová, para hacer expiación por vuestras almas. Este era el dinero del rescate. Imagínese usted, mayores de 20 años para arriba pagaban el impuesto, el rescate por sus vidas. Amén. ¿Se da cuenta? Ahora la pregunta es, mire usted, esto era algo, era para hablando de la expiación. ¿Y quién fue el que pagó por nosotros en la cruz de Calvario? Jesucristo. Amén. ¿Se da cuenta? Quizás ahora, mi hermano, nosotros no tengamos este impuesto no dado para que nosotros lo hagamos y lo paguemos. Pero ¿sabe qué? ¿Cuánto más podemos hacer si Cristo dio su vida por nosotros? Amén. Si Dios amó, a usted lo amó, a mí me amó, a nosotros nos amó y se entregó. ¿Para qué? Se entregó por nosotros, murió por nosotros para que nosotros encontrásemos salvación. ¿Será posible que solamente el Señor se merezca 2 sueldos? ¿Sueldo de un día? ¿O el ingreso de un día una vez al año? Yo creo que Dios se merece más. Amén. Mire cómo Dios es tan sabio. Y aquí está la enseñanza para nosotros. ¿Se da cuenta? La gente pagaba por el rescate, porque Dios había rescatado a las personas. Y ese mismo rescate que ellos pagaban lo utilizaban ¿para qué? Para poder sufragar los gastos del templo, para poder alimentar y vestir, calzar a los que servían en el templo. Era para el servicio del templo. Amén. ¿Sabe qué? Era una orden. Yo no sé, me imagino que habían personas que lo hacían por cumplir. Yo sí tengo que cumplir. Quizás otros lo hacían porque necesitaban algo de Dios, por eso tenían que ser obedientes. Pero quizás también habían personas que lo hacían con amor, con gratitud. Amén. ¿Se da cuenta? Y Dios entregó a su único hijo. ¿Para qué? Para que usted y yo no estemos pagando eso, porque nosotros no podíamos pagar. Amén.
lo que nosotros recibimos cuando Cristo Jesús murió y resucitó en la cruz: salvación y vida eterna. ¿Se da cuenta? Le pregunto ahora a usted: ¿cuánto usted está dispuesto para bendecir la obra de Dios? ¿Ah? ¿Cuánto está dispuesto? A veces somos un poco duros con nuestros bolsillos si hablamos de dinero, pero no solamente es eso. La obra de Dios implica muchas cosas. Es amplio la necesidad que hay en el reino de Dios. Amén. ¿Se da cuenta? Es amplio. Dios necesita de sus colaboradores. Dios necesita de usted. Que usted le dé ese tiempo, el tiempo que Dios te pide, por el favor que Dios te ha hecho de salvarte, de darte vida en abundancia, de hacerte habitación de su presencia aquí en la tierra, de hacerte colaborador, de hacerte ciudadano del reino. ¿Por qué no podemos muchas veces dar el tiempo que Él se merece para servirle? Mucho menos para venir a adorarle al templo cuando es necesario adorar, cuando se convocan los días para adorar. Donde deberíamos estar es en este lugar. Amén. Adorando, alabando a Dios, sirviéndole, predispuesto para escuchar la palabra del Señor. Pero ¿sabe qué? Estamos en otro lugar, menos aquí. ¿Se da cuenta? Y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ¿en qué queda? Por tal motivo, mis hermanos, por tal motivo habemos muchos cristianos que divagamos en nuestra fe. ¿Somos hijos de Dios? Claro que sí, pero no nos las creemos. Porque cualquier vientito que sopla por ahí, o que el diablo le lanza un soplo como el lobo al cordero, ¿no ve? Ya nomás temblamos y todo se derrumba. ¿Por qué? Porque no hay solidez en nosotros como hijos de Dios, porque no tenemos esa comunión, no le damos el tiempo a Dios que Él se merece. Ese era el impuesto. Y ese impuesto pagaba todo Israel, el impuesto del rescate de su alma. Querido hermano, hoy en día nosotros no pagamos literalmente hablando de dinero, pero sí nuestra vida debería estar puesta como gratitud a lo que Dios hizo por nosotros. Amén. Por eso le digo, si usted es una persona que tiene capacidades, porque Dios ha dado capacidades a todos, pero si usted ve que tiene capacidades, porque ya lo ha visto en usted, póngalo al servicio de Dios, dele tiempo a Dios. Amén. Ore, eso es también parte del tiempo. Lea la palabra, congréguese, sirva en la iglesia, practique relación con Dios, porque esa es la parte que nos corresponde. ¿Sabe qué? Por lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. ¿Sabe qué, mi hermano? Dios no necesita de eso. Somos nosotros que necesitamos. Amén. Somos nosotros. Cuando la iglesia entiende esto, cuando el cristiano entiende esto, ¿sabe qué, mi hermano? Su silla, su asiento en la iglesia no está vacía. Ahí está. Cada vez que se cita una reunión, cada vez que sabemos que hay culto en la iglesia, pues estamos aquí viniendo a adorar, a escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Como gratitud. Gracias, Señor. Mi vida por el rescate que hiciste. Amén. A la palabra. Número 2. Jesús era de buena conducta ciudadana. Él pagaba los impuestos. Sigue diciendo la palabra ahí en el versículo. Espérenme, me salí de aquí de mi. Primero Mateo 17. Mire usted, ¿no? Hasta esas pequeñas cositas, ¿no? Hablando de impuestos, hay una enseñanza. Y Dios no por nada lo puso. Amén. Dios no por nada lo estipuló. Y sabe que aquí hay algo más, mire usted. Viene a mi mente esto. Dice la palabra ahí en Éxodo, ¿no ve? Que era lo mismo para el adinerado como para también el que no tenía. ¿Se da cuenta? ¿Y sabe qué? Y lo que Dios nos ofreció a nosotros es para todos. Amén. O sea que la salvación la podemos obtener tanto el que tiene dinero como el que no tiene. Amén.
Porque no es esfuerzo personal, no es esfuerzo por el que más tiene. No se trata de dinero, no se trata de hacer obras. Amén. No se trata de que yo sea el más bueno, por eso Dios me favoreció. No, se trata de que el amor de Dios se manifestó para con cada uno de nosotros. Cuando dicen amén. Y ahí estaba el impuesto. El impuesto era para todos, el rico y el pobre. Todos tenían que pagar sí o sí ese mismo impuesto, tenga dinero o no tenga. Así que, hermanos queridos, usted y yo podemos pagar nuestra deuda a Dios. Amén. Por el rescate que Él hizo. Usted no tiene dinero, pero yo no puedo porque no tengo. ¿Sabe qué? Ofrezca su vida, sirva, venga, busque qué hacer en la obra del Señor, porque hay harto que hacer. Y cuando se trate de algo material, entre todos podemos también aportar. Amén. Entre todos podemos ayudar. Qué lindo es cuando el cristiano se le acerca al pastor o a los líderes principales de la iglesia, de las iglesias, y dicen: pastor, ¿qué se necesita en la iglesia? ¿Sabe qué? Yo lo digo porque yo estuve también en iglesia. Y era bonito cuando alguien venía y sabe qué, y decía: pastor, ¿qué se necesita? ¿Qué necesidad hay? No puede ya uno como pastor encargado de la iglesia, uno se desplaya y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Según la posibilidad, el que quiere poder dar, da. Amén. Pero principalmente, mi hermano querido, demos nuestra vida al servicio del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Era costumbre para Jesús pagar los impuestos. Pero parece que Pedro no sabía. Porque Pedro lo único que respondió cuando le preguntaron, ¿no es? Y el maestro no paga los impuestos. ¿Qué le dijo él? Pero ¿sabe qué? Aquí hay como si fuera unas dos verdades. Porque Jesucristo sí no podía pagar. Piensen, sí no podía pagar él. Él no tenía por qué pagar impuestos. Pero sí también podía pagar. Pero Pedro no sabía todo eso. Y como Pedro demostraba ser muchas veces hombre carnal, porque se apresuraba a decir, a lanzar, a hacer acuerdos, y todo le salía mal. Entonces él responde, no, o sí, perdón. ¿No es? Sí, le dice. Y ya nomás Jesús le dice, escucha bien. Mire usted, y al entrar él en casa, Jesús le habló primero, diciendo: ¿qué te parece, Pedro? Antes de que Pedro viniera con el chisme, ¿no? A Jesús. Antes de que Pedro viniera y le dijera a Jesús. Jesús no había escuchado porque vinieron a Pedro, pero ya él lo sabía porque él es soberano. Amén. Y él es omnisciente. Amén. Él tiene conocimiento anticipado de las cosas. Y antes que él venga, él se le acercó a Pedro y le dice: Pedro, ¿qué te parece? ¿Qué más dice la palabra? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? ¿Qué le responde Pedro? De los extraños. ¿Qué le dice Jesús? Entonces los hijos quedan exentos. Amén. ¿Se da cuenta? Ahora, note usted aquí un tema que realmente se toca en este tiempo. Cabalmente lo hablamos al comienzo: el congregarnos, el estar siempre en la casa del Señor. Este es un tema importante porque hay muchas personas, ¿sabe qué? Que dicen que no van a la iglesia porque allá son personas llenas, pura hipocresía hay. Yo no voy a la iglesia porque son hipócritas. Porque cierta persona va a la iglesia, pero en su casa es una diabla, un diablo, ¿sí o no? Van a la iglesia y se vuelven acá y en vez de ser mejores son peores todavía. Por eso no voy a la iglesia. Es más, y ese es el criterio de muchos cristianos.
que son parte de la iglesia del Señor y son parte activos muchas veces. ¿Y sabe qué, mi hermano querido? Jesús también apoyaba esa referencia, porque dice la palabra del Señor que el templo en aquel entonces, cuando Jesús vino a Jerusalén, fue al templo, el templo se encontraba como prácticamente en sus prácticas destruido. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús tuvo que limpiar el templo? Amén. Era una cueva de ladrones, dice la palabra. Ahí está en Mateo capítulo 21, en Marcos 11. Jesús dijo que era una cueva de ladrones y que gran parte, escuche bien, de su adoración era corrupta y era hipócrita. Pero sin embargo, Cristo lo sostenía también. Mire usted que no es muy diferente a lo de este tiempo. En aquel tiempo también la iglesia era llena de hipocresía y era una iglesia corrupta. Imagínense ahora. Amén. Y somos parte de la iglesia del Señor. Pero aún así, mire usted, mi hermano, a pesar de las corrupciones que había en el templo y que era la casa de Dios y que era la casa de adoración, Jesús estaba ahí. Fíjese, Jesús fue a limpiar y él fue a servir cada vez que Jesús iba al templo, porque dice la palabra que él cada vez que llegaba a la ciudad iba a la sinagoga, iba y servía y se servía también. ¿Cuántos dicen amén? Cristo recibió beneficio del templo. Cuando él entraba a predicar, ahí estaba el Espíritu de Dios con él, de modo que Dios se manifestaba con sanidad y con poder. Amén, para poder ministrar a la gente. El templo era el lugar donde se suponía y se esperaba que estuviera el pueblo de Dios. Ese era el templo. Ese es el templo. Este lugar es un lugar donde todos tenemos que estar. Se supone que es para que usted y yo estemos en este lugar. Cada vez que hay reuniones en este lugar. Amén. Yo pregunto a los que están en casa, ¿por qué no están en el templo? Claro, yo sé que hay circunstancias. Amén. Hay circunstancias muchas veces que llegan y que de verdad uno no puede asistir. Pero querido hermano, necesitamos nosotros comenzar a pensar una forma diferente en base a la palabra. Que el venir a este lugar es privilegio para nosotros. Amén. Es un privilegio para el cristiano asistir a este lugar donde adoramos a Dios y donde somos preparados, donde podemos tener comunión entre nosotros. Entonces, ahí estaba. Imagínese usted. El mundo aquel entonces esperaba que el pueblo de Dios estuviera en el templo y no en otro lugar, cuando es el tiempo de adorar. Por eso Jesús no podía estar en otro lugar. Por eso le dijo, sin embargo, a Pedro, para no ofenderlos, ve a pescar. Amén. Mateo 22, 15 al 22. Dice así la palabra del Señor. Mateo capítulo 22, versículo 15 al 22. Bueno, usted lo sabe. Cuando vinieron a querer tentarlo a Jesús, ¿qué le dijo Jesús con la moneda? Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Este es el tiempo de Dios. Amén. Este es el tiempo para que usted le dé a Dios. Solo que ahora ya no hay un tiempo específico. Ya no es solamente una vez al año. Amén. Pagar el tributo. Ahora es todos los días. Usted da a Dios lo que le corresponde a Dios. ¿Sabe cuándo? Cuando está en su casa. Cuando está en su trabajo. Mire usted. Cuando está ahí con su esposo y su esposa. Cuando está con los hijos. Amén. Ahí está. ¿Cuándo? Cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en el negocio, cuando estamos con los amigos. Nosotros, ahí está. ¿Cuánto dicen amén? Dando a Dios lo que les corresponde a Dios.
y a su nombre. Amén. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos dándole a Dios lo que le corresponde a Dios? Ojo que no estoy hablando de dinero, de tributo. Estoy hablando de la vida, de mi intimidad con el Señor, mi relación con Dios. Amén. La relación que Dios espera que tengamos con Él y que Él espera de nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Mire usted, Dios es tan bueno, mi hermano, que dice la palabra que cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, como todo el tiempo venía, dice que Él vino y buscó al hombre porque Él venía a relacionarse. Ya no lo encontró y tuvo que llamarlo y buscarlo hasta que el hombre respondió escondido y desnudo. Amén. ¿Y qué hizo Dios? Tan bueno que es. Preparó pieles, hizo el primer sacrificio, amén, para vestirlo. Figuraba el sacrificio que Cristo Jesús iba a hacer en el Calvario por usted y por mí, para vestirnos. Hoy en día no estamos desnudos, aunque muchos andan por ahí medio semidesnudos, ¿no? Porque no juegan con las cosas del Señor, jugamos con la obra de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo nosotros estamos, hermanos, haciendo ahora en este tiempo como hijos de Dios para poder devolver a Dios algo por lo menos de lo que Dios ha hecho por nosotros? Por eso dice la palabra en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Y a su nombre. Número 3, mediante una ilustración Jesús planteó un singular reclamo. Versículo, volvamos de nuevo a Mateo. ¿Qué te parece, Simón? Mire, usted le pregunta a Jesús a Simón. Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Una ilustración breve, pero bien rigurosa. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Ese era el impuesto perteneciente al templo, porque pertenecía al templo. Era el impuesto para el templo. El templo, fíjese bien, era de Dios. Amén. Y Jesús era hijo de Dios. Por tal motivo Jesús no tenía obligación de pagar, porque los hijos, era hijo del rey. Amén. Los hijos estaban exentos de pagar impuestos. Por eso Jesús le dijo, entonces los hijos quedan exentos. Por eso cuando Pedro respondió sí, le decía, hay como una doble verdad. Porque sí, Jesús no tenía ninguna responsabilidad. ¿Por qué? Porque Él era el Hijo de Dios. Cuando dicen amén, el Hijo del Rey. ¿Se da cuenta? Él era el Hijo del Rey. Pero sin embargo Él le dice, para no incomodarlo, para no ser piedra de tropiezo, para no ser de estorbo, andá y pescá y vas a conseguir el pago para vos y para mí, porque ni Pedro había pagado. Amén. Y ahí está. No estaba tratando Jesús de evadir el pago de impuestos. ¿Sabe cuál era su propósito? Demostrar que Él era el Hijo del Rey, el Hijo del Dios mismo, que Él era de otro reino, o sea, del reino de los cielos, y que Él era libre en cuanto al reino terrenal. Y si Él pagaba los impuestos, no era porque lo estaban obligando o porque Él era de este territorio, de la tierra, no, sino porque Él lo hacía simplemente para poder ayudar, por amor, para dar un ejemplo. Amén. De la misma manera, mi hermano querido, hoy en día hay tantas cosas que nosotros podemos hacer y podemos estar libres de pecado. Pero si eso que podemos hacer es mal para ese hermano que está todavía débil en la fe, y si lo hacemos nosotros y él por nada más peca, mejor es no hacerlo. Amén. Mejor es no hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Porque Jesús no vino, mi hermano, a poner piedra de tropiezo a nadie, aunque Él tenía el derecho como hijo del rey de no hacerlo, pero lo hizo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué nosotros no podemos hacer a eso? ¿Ah? ¿Por qué no podemos ser así con nuestros hermanos en la fe o entre nosotros muchas veces? Número 4.
Jesús estableció la norma de conducta para el ciudadano. Versículo 27. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Ahí está. ¿Cuál es la norma de conducta? Abstenernos de ser tropiezo. Amén. No hay que ser tropiezo. Pregunto, ¿cuántas veces hemos sido tropiezo para nuestros hermanos? ¿Cuántas veces hemos sido tropiezo para muchas personas que no conocen a Dios y que quizás había llegado el momento de que ellos puedan recibir a través del Espíritu Santo la salvación, pero no lo hicieron, no tomaron la decisión? ¿Por qué? Por nuestra mala vida, por nuestra mala conducta, porque veían que nosotros allá afuera somos diferentes y aquí somos diferentes. Amén. Y así hay muchas personas, mi hermano querido, ¿sabe qué? Que incluso se han ido al infierno por nada más, por nuestra mala conducta, porque nosotros hemos sido estorbo para ellos, de tropiezo para ellos. La palabra cuidado, dice, ¿no? Mejor fuera que se haya estado una soga en el cuello, ¿no? O de molino, ¿no? Una piedra de molino y lanzarse. Amén. Ahí está la palabra. Jesús no fue de tropiezo. Él más bien dio ejemplo. Cuando dicen amén, ¿qué es ofender? Mire, ofender significa, escucha bien, es cualquier cosa que despierta prejuicio en otros. Cualquier cosa que sea una roca o un impedimento en el camino de otros. Cualquier cosa que cause a otros caer junto al camino. Eso es tropiezo. Eso es ofender. Amén. Eso es ofender. Hoy en día Dios nos da una enseñanza a través de esta palabra y nos recuerda lo que usted ya sabe, que nosotros debemos ser más bien personas que ayudemos. Amén. Que acarreemos al reino, que abramos las puertas para que la gente entre a ser parte del reino de Dios y no estorbo, que no cerremos las puertas del reino por nuestras malas acciones, por nuestras malas formas de pensar, por nuestra mala forma de reaccionar. Amén. Por nuestra mala manera de mirar, de hacer, de tocar, de ir, de andar, qué sé yo. Tantas cosas malas que muchas veces podemos hacer allá afuera, en el trabajo, en el negocio, donde estemos, lo que hagamos. Amén. Si somos hijos de Dios, necesitamos, mi hermano, poner en nuestra parte para poder mejorar y allanar el camino para que otros vengan al conocimiento de Dios. Cuando dicen amén, ese es un principio de la palabra. Cuando Jesús vino a la tierra, Dios se hizo carne. ¿A quién envió? A Juan. ¿Para qué? Para que allanara el camino, para que pregonara el mensaje de la palabra del Señor. Hoy en día usted y yo somos ese Juan. Amén. Ese enviado de Dios para allanar el camino, para que muchas almas vengan al conocimiento de la verdad a través de Cristo Jesús. Pero yo creo que nadie, muchas veces nosotros podemos decir, no, generación de víbora a la gente. ¿Por qué? Porque nosotros mismos le cerramos la puerta y somos parte de esa generación. En vez de abrir la puerta a que otros vengan al conocimiento de la verdad, le cerramos con nuestras malas actitudes. Amén. Pague su impuesto. También de su casa, por supuesto, de sus movilidades y todo eso. Pague como buen ciudadano terrenal. Amén. Pero páguele esos impuestos a Dios todos los días de nuestras vidas. Tenemos que pagar. Amén. Una vida entera dedicada a Dios. Porque tan bueno es Dios, mi hermano, que Él nos exige y nos dice que nosotros tenemos que también darle, porque tenemos que hacerlo. Amén. Porque Él nos amó. Mire usted, y aparte de eso, tan fácil el camino que el Espíritu Santo vive en nosotros. Él dice, Él lo va a guiar, Él lo va a ayudar, Él le va a enseñar. Amén. Hay cosas que no entendemos de la palabra. Ora al Señor, pida guía del Espíritu Santo para que Él le ilumine y le haga entender lo que Dios quiere enseñarle. Y usted luego ponga en práctica. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se da cuenta? La misma ayuda que Jesús le dio a Pedro. Le dijo, ve al mar y pesca. Al primer pez, abrir la boca, vas a encontrar ahí la moneda. Anda a pagar por mí, por mí y por ti.
¿Te das cuenta? Le dio el mandato, le dijo, lo vas a hacer. Pero no fue él a sacar el pescado, fue Pedro. Fue un mandato que le dio, amén, a Pedro. Yo me imagino que Pedro comenzó a pensar, porque Pedro era un experto en pesca, amén. Y Pedro sabía que ningún pez, porque él nunca en su vida había sacado pez y le había sacado moneda de un pez, de la boca de un pez. Imagínese usted, Pedro había sido rico. Si de cada pez que saca una moneda. ¿Se da cuenta? Pero él sabía que era imposible. Ahí Dios también trabajaba en el corazón de él. Y Dios también estaba mostrando que en estos tiempos, mi hermano, Dios nos manda a pescar también. Amén. Y cada vez que usted y yo le pagamos a Dios por el rescate de nuestras almas, Dios le va a ayudar. ¿Para qué? Para que usted también pueda tener bendiciones y tenga ciertas facilidades para poder conseguir lo que usted necesita y cumplir en esta tierra como buen ciudadano. ¿Cuántos dicen amén? Pero Él nunca nos va a dejar sin trabajar. Tenemos que trabajar, hay que pescar. Amén. El día domingo nos toca la segunda vuelta, ¿no? Ir a emitir como buen ciudadano nuestro voto. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es la parte del cristiano aparte de ir a emitir? ¿Sabe cuál es la parte de nosotros que nos corresponde? Orar. Pedir dirección a Dios. Porque cuando Dios da dirección es específico. Jesús le dijo a Pedro, ve al mar. El primer pez que saqué, no le dijo, si sacabas un, qué sé yo, no un buchere o una palometa, no. El primer pez, cualquiera que sea, en otra palabra, sacarlo. Abrirle la boca. Mire usted, hasta eso. Abrirle la boca y ahí va a estar la moneda. ¿Se da cuenta? Dios cuando da dirección, Él es así, directo y bien detallado. De tal manera que usted y yo no nos equivoquemos. Si nos equivocamos es porque no estamos en conexión con Él. No estamos atentos a sus direcciones. Amén. ¿Y sabe qué? La palabra de Dios es la ayuda que Dios ha dado al cristiano. A usted y a mí nos corresponde pescar. Póngase de pie. Entonces, no seamos estorbo para nuestros hermanos en la fe. ¿Está bien? No seamos estorbo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, pregunto, ¿cuántos están dispuestos a comenzar a pagarle el tributo a Dios por nuestras almas? Usted me dirá, pero todos los días, claro, es posible, mucho es posible que sí, ¿verdad? Y si lo está haciendo, felicidades. Amén. ¿Sabe por qué le digo? Porque mientras usted y yo tenemos la predisposición de intentar hacer las cosas bien, Dios nos va a dar dirección. ¿Se da cuenta? Pero tenemos que trabajar. Amén. Tenemos que trabajar. Y al ir a trabajar según la actividad que cada uno hace, Dios te va a bendecir. Amén. Dios te va a dar las monedas para que pague, no solamente para nosotros, para ayudar a otros también. Amén. ¿Qué hizo Jesús? Saca esa moneda para mí y para vos. Amén. ¿Se da cuenta? Para mí y para vos. Entonces usted no puede decir, no puedo, podemos. Hay momentos para ayudar, podemos ayudar. Principalmente en la obra del Señor. Dice la palabra, mayormente a los hermanos de la fe. Amén. ¿Por qué no ayudamos muchas veces? Y ¿sabe qué? Y me involucro. ¿Sabe por qué? Porque no estamos pescando. Porque no estamos siendo obedientes a las direcciones que Dios nos ha dado de pescar. Porque si usted va y pesca, estoy hablando de servicio. Amén. Estoy hablando de ser diligente en la obra del Señor. Estoy hablando de ser diligente en nuestra relación con Dios, mi hermano. Estoy hablando de ser diligente en el servicio que usted hace en la obra del Señor. Estoy hablando de ser diligente en todo lo que hacemos en la vida cotidiana, en lo que usted hace, en lo que usted se ha preparado para esta vida. ¿Se da cuenta? Por eso muchas veces no podemos ayudar a nadie, mucho menos en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo las cosas como Dios nos ha mandado que lo hagamos. Amén. Me imagino, ¿no? Yo me voy con la imaginación. Pedrito yéndose, pensando, no sé, yo voy a pensar un poquito como los niños, llevándose diferentes tipos de caña de pescar, aún sus redes esas, ¿no es? Acordándose cómo pescaba ciertos pescados y todas esas cuestiones, porque es una forma, ¿no es? Para pescar, digamos, palometas, no es una manera. O para pescar también, ¿cómo se llaman? Los pacú. Yo sabía que es otra manera, ¿no? Hay tiempo para cada tipo de pescado. Amén.
Me imagino que Pedro fue con todo su conocimiento que tenía y la práctica en la pesca. Iba pensando cómo iba a ser. Pero ya estaba la dirección de parte de Jesús. Ve y pesca. Y al pescar vas a conseguir dinero. ¿Para qué? Para pagar los impuestos. ¿Te das cuenta? Para tus necesidades. Y no solamente para vos, también para otros más que podás ayudar. Porque Dios nos ha mandado a ¿qué? A ayudar. Y Él va a suplir nuestra necesidad, pero también tenemos que trabajar. Amén. Así que mi hermano, y Dios le ha hablado en esta noche, y de repente lo hemos visto, de que no estamos siendo fieles en el pago de nuestro impuesto diario a Dios por la salvación que nos ha dado. ¿Sabe qué? Pidámosle perdón a Dios. Amén. Cierre sus ojitos. Cierre sus ojitos y ora al Señor. El Espíritu Santo va a estar ministrando, le está ministrando su vida ya. Ya Dios le ha hablado. Ya Dios le ha hablado. Uno, no seamos de tropiezo para nadie. No sea de tropiezo, mi hermano querido. Cuando no estamos en la voluntad de Dios, automáticamente somos de tropiezo, porque cuando alguien está mal con Dios, esa es una puerta abierta para que el diablo haga estrago, ya sea en el hogar, en la familia, en el trabajo, en el negocio, en la iglesia del Señor. Ahí hay una necesidad de pedir perdón a Dios. Pida perdón a Dios. ¿Cuántas veces Dios le dijo, ve y pesca? Señor, necesito esto. Entonces vaya a pescar. Pescar de esta manera. Pero hemos ido a pescar según nuestra manera, con nuestro corazón obstinado de no obedecer a Dios, sino confiar en Él. Y sabe que no hemos sacado nada. Padre, en el nombre de Jesús, primero queremos darte gracias, Señor, porque siempre tú tienes palabra para nosotros, Señor, en este lugar, en tu casa. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios amado, porque esta palabra, Padre Santo, nos llama a la reflexión, pero también nos hace recuerdo, Señor, que tú diste tu vida por nosotros. Algo que nosotros no merecíamos y nunca lo vamos a merecer, Señor. Esa es tu gracia y ese es tu amor, Padre Santo. Pero mi Dios amado, tú has estipulado un impuesto, Señor amado, por el rescate de nuestras almas. Nosotros, Señor amado, tenemos que poner de nuestra parte, Padre Santo, para poder tener una relación constante, Señor, contigo, Padre. Pues es un privilegio, Señor, que tú vivas en nuestra vida, Padre Santo. Dios amado, fortalece el corazón, mi Dios amado, fortalece las vidas de tus hijos, fortalécenos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Produce el querer y el hacer, Padre Santo, para que nosotros pongamos de nuestra parte, mi Dios amado, y comencemos, Padre Santo, a activarnos, Padre, en fe, y comenzar a ir en dirección, Padre Santo, a lo que tú nos has mandado, Señor, siguiendo tus directrices, Padre Santo, a través de tu palabra, mi Dios amado. Y sabemos, Padre Santo, que al fin, mi Dios amado, al final de todo, Padre, vamos a conseguir. Tú nos vas a dar, Señor amado, del lugar menos pensado muchas veces, Señor amado, esa moneda para el sustento, Señor amado, para la sanidad, para la liberación, esa respuesta que necesitamos, mi Dios amado, vendrá del lugar menos pensado, Padre Santo, esa puerta abierta, Señor amado, para la victoria de tu necesidad, mi hermano querido. Confía en el Señor, pero comienza a trabajar. Ora al Señor, deje que el Espíritu Santo ministre su vida y Dios comience ahora a mostrarle cómo Él te va a bendecir. Estás necesitado, estás enfermo, necesitas dinero, necesitas trabajo, necesitas emprender el negocio, no sabe cómo hacerlo, necesitas que se abran las puertas. Pues comienza a trabajar en la obra de Dios, comienza a trabajar a favor de tu vida. Pero ve según las instrucciones de Dios, en base a la palabra que Dios nos ha dado, hermano querido, y Dios te va a dar, Dios va a abrir puertas. Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo, Padre eterno, haz lo que nosotros no podemos hacer, Señor.
Hay muchos hombres y mujeres, Señor amado, que ya están trabajando, que mucho tiempo estamos trabajando, que mucho tiempo estamos, Señor amado, practicando las directrices que tú nos has dado, Padre Santo. Mi Dios amado, haz lo demás, Padre Santo, mi Dios. En el nombre de Jesús, abre puertas, Señor. Abre puertas, Padre Santo. Trae la sanidad, mi Dios amado, que aquel hombre o mujer necesitan, que tiempo vienen pidiéndote, Señor amado, pero confiando en ti. Trae sanidad, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor, da estrategia, Padre Santo, para llevar adelante el negocio. Saca adelante el negocio de aquellos hombres y mujeres que han confiado en ti, Señor amado, y que están esperando, trabajando en tu obra, siendo diligente contigo, Padre Santo, pero esperan una respuesta, una dirección tuya, Señor. Da, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Ahí donde están ahora, desde sus hogares, los que estamos en este lugar, Padre Santo, abre el entendimiento, Señor amado, y da nuevas estrategias, nuevas formas de trabajo, nuevos emprendimientos, Padre Santo, para que de ahí, Padre Santo, salga, mi Dios amado, la moneda, Señor, que es para solucionar aquel problema que necesitamos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Si es litigio con la justicia, Padre Santo, en base a tu justicia, Padre Santo, porque tú eres un Dios justo, Señor. Haz en base a la justicia, Padre Santo. Haz justicia a tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo.